Buenas noches, licenciada psicóloga Yesenia Marcelo Betetano. En esta oportunidad nos ha tocado exponer el grupo número 8, Introducción a la Psicología, en el curso de Introducción a la Ciencia Psicológica. Este presente ensayo está presentado por, o está expuesto por Leonor Xiomara Sibeli Belis Yaye, Said Tutaya Zárate, Diana Villavicencio Silva, en la cual vamos a empezar, ¿no? Con la introducción a la psicología. Empezando primeramente, ¿qué es la psicología? La psicología es una ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano, analizando procesos mentales, emociones y pensamientos y conflictos, ¿no? ¿A qué objetivo nos conlleva esta exposición, este presente ensayo? Es a comprender y explicar con sentimientos las situaciones en las que una persona se puede encontrar y cómo actúa una persona. Introducción. Comprender al ser humano en toda su complejidad ha sido uno de los desafíos más grandes y antiguos y persistentes de la humanidad. Desde tiempo remoto, diferentes culturas se han preguntado por qué actuamos de cierta manera, qué nos motiva, cómo sentimos y de qué modo tomamos decisiones. Estas preguntas inicialmente abordadas por la filosofía encontraron en la psicología una forma de investigación sistemática que busca no solo teorizar, sino también observar, experimentar y aplicar soluciones concretas a problemas reales. La psicología, por lo tanto, no nace de una sola fuente, sino de una confluencia de saberes que han dado forma a una disciplina científica que dialoga constantemente con la ética, la cultura y la sociedad. A partir del siglo XIX, la psicología se consolida como una ciencia empírica basada en los métodos rigurosos que permiten observar y explicar el comportamiento humano. Desde su fundación como disciplina experimental hasta las teorías contemporáneas basadas en la neurociencia y la psicología social, esta ciencia ha evolucionado en paralelo en los cambios culturales, económicos, tecnológicos del mundo. Cada corriente teórica, desde el psicoanálisis hasta el cognitivismo, ha ofrecido una lente particular para interpretar los procesos mentales, las emociones y las conductas, aplicando el campo de acciones de la psicología hacia la educación, la salud, el trabajo y la política y mucho más. En el contexto actual, la psicología no puede desligarse de su responsabilidad ética ni de su papel social. El trabajo del psicólogo no se limita a comprender la mente humana, sino también a intervenir de forma respetuosa, justa, efectiva, sobre todo en contextos vulnerables o historias desatendidas. En este sentido, el presente ensayo explora los orígenes y teorías fundamentales de la psicología, los métodos utilizados en la investigación y su relevancia en el comportamiento humano, particularmente en Latinoamericana y el Perú, destacando la importancia de una práctica ética y socialmente comprendida. Bien, en resumen, la psicología surge como una respuesta a la necesidad de comprender al ser humano en toda su complejidad, combinando teorías, observación y aplicación práctica. A lo largo del tiempo, ha evolucionado una disciplina filosófica hasta considerarse como una ciencia empírica, en constante diálogo con la ética, la cultura y la sociedad. Hoy en día, más que nunca, el rol del psicólogo implica un compromiso social y ético, orientado a mejorar la vida de las personas, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad.
Psicoanálisis de Freud propone que el inconsciente y los conflictos infantiles influyen profundamente en la conducta adulta. Su impacto ha sido duradero, especialmente en el ámbito clínico. Un pequeño ejemplo sería una persona que olvida recurrentemente las llaves de su auto cada vez que va a visitar a su padre. Freud diría que podría haber un conflicto inconsciente, resentimiento infantil reprimido, que se manifiesta en ese acto fallido. Conductismo de Watson Skinner, enfocada en la observación objetiva de la conducta, considera que todo comportamiento es aprendido. Tuvo gran influencia en la psicología educativa y del aprendizaje. Un pequeño ejemplo sería un perro, al escuchar sonar una campanada antes de darle la comida, hace que el perro salive. Una respuesta condicionada y solo al oír una campanada. Humanismo de Roger Maslow. Centrado en la autorrealización y la experiencia subjetiva, resalta el potencial humano y la importancia del bienestar emocional. Un ejemplo sería un estudiante con baja autoestima, un joven que quiere ser ingeniero, pero cree que no es autosuficiente de inteligencia. Un terapeuta realizado no lo juzgaría, sino que lo ayudaría a explorar sus capacidades reales y aceptarse. Cognitivismo de Piaget Beck. Estudia los procesos mentales como la memoria y el pensamiento y la resolución de problemas. Ha sido clave para la fisiología educativa y el tratamiento de trastornos como la depresión. Un ejemplo sería que un niño cree que un vaso alto tiene más agua que un vaso ancho. Eso sería falta de conservación. Solo después de 7 años, la etapa concreta entiende que la cantidad es la misma. Neuropsicología. Vincula el fundamento cerebral con la conducta y procesos mentales, integrado conocimientos de la biología y la medicina. Un pequeño ejemplo sería un hombre que sufre una lesión en el lóbulo frontal, área responsable del control de impulsos tras un accidente. Antes era tranquilo, pero ahora tiene arrebatos de ira y actúa de manera impulsiva. La neuropsicología explica cómo la lesión afectó sus funciones ejecutivas. Método experimental. Método experimental. Permite establecer relaciones causa-efecto. Ejemplo, investigar cómo diferentes tipos de refuerzo afectan el aprendizaje en niños. Por ejemplo, sería la música en la concentración. Hipótesis dicen que la música clásica mejora el rendimiento en los exámenes. Y el resultado posible, el grupo con la música clásica obtiene 15% más de aciertos. Otro ejemplo sería refuerzo positivo en el aprendizaje infantil. Las hipótesis dicen los elogios verbales aumentan la participación en clase. Resultado posible, el grupo con elogios participa un 30% más. Otro ejemplo, un impacto del sueño en la memoria. Hipótesis dicen, dormir 8 horas mejora el recuerdo de información. Resultado posible, el grupo con 8 horas recuerda un 40% más de palabras. Estudio de caso. Se analiza profundamente un caso individual, útil en psicología clínica. El caso sería la memoria de H.M. de Henry Molaison en 1957. El objetivo era entender la amnesia tras una lobectomía temporal para tratar epilepsia. El hallazgo perdió la capacidad
de formar nuevos recuerdos. La amnesia anterograma la importancia. La importancia se reveló que el hipocampo es clave para la memoria a largo plazo. Un caso también sería un niño superdotado con dificultades sociales. El objetivo era entender las necesidades de un niño con SL de 140, pero con ansiedad social. El resultado mejoró su rendimiento y autoestima al adaptarse a sus características únicas. Encuestas y entrevistas. Recogen información de grandes poblaciones, por ejemplo, conocer los niveles de ansiedad en estudiantes universitarios. Ejemplos de encuestas y datos numéricos de gran escala. La ansiedad académica, como ejemplo, en universitarios, que harían en parte un objetivo medir el nivel de estrés antes de los exámenes finales, que los resultados posibles, el 70% soporta ansiedad alta, de 7 sobre 10, vinculada a la falta de sueño. Las preguntas como, en una escala del 1 al 10, ¿cuánta ansiedad sientes ante los exámenes? ¿Has tenido insomnio por el estrés académico? Y el resultado posible, el 70% soporta ansiedad alta, 7 sobre 10, vinculada a la falta de sueño. Observación naturalista. Se observa el comportamiento en su entorno natural, como en estudios sobre interacción en aulas escolares. Ejemplos prácticos: interacción infantiles en el recreo. El objetivo: analizar cómo los niños resuelven conflictos sin intervención de una persona adulta. La observación sería: un investigador registra cómo 2 niños negocian el uso del columpio. Como ejemplo, turnos, llantos o cooperación. Y el hallazgo es: el 60% de los conflictos se resuelven con estrategias verbales, cuando no hay adultos presentes. Métodos cualitativos. A través del análisis de discursos o grupos focales, se exploran significados y experiencias subjetivas, fundamentales en el contexto cultural diversos. Un pequeño ejemplo sería un grupo focal de perspección de la salud mental en adolescentes, que su objetivo sería entender cómo ven el estigma de la terapia psicológica. La dinámica. 8 jóvenes discuten preguntas como: ¿qué dirían tus amigos si supieran que vas a la psicóloga? El hallazgo. Surgen temas como: lo asocian con estar loco, o en mi familia es un tabú. La aplicación: diseñar campañas anti-estigma basadas en sus palabras. Ética en la investigación psicológica. El trabajo fisiológico debe guiarse por principios éticos fundamentales respecto por la dignidad humana, consentimiento informado, confidencialidad, no maleficencia y responsabilidad profesional. Uno de los casos más citados en la historia de la ética fisiológica es el experimento de Milgram sobre la obediencia. Ética de la investigación psicológica. En el trabajo Ética en la investigación psicológica. En el trabajo psicológico debe guiarse por principios éticos fundamentales: respeto por la dignidad humana,
consentimiento informado, confidencialidad, no maleficencia y responsabilidad profesional. Uno de los casos más citados en la historia de la ética psicológica es el experimento de Milgram sobre la obediencia, en lo cual generó importantes reflexiones sobre el estrés inducido a los participantes. Actualmente, los comités de ética regulan toda investigación, protegiendo los derechos y el bienestar de las personas involucradas. En el contexto latinoamericano, donde existen poblaciones vulnerables y realidades complejas, la ética adquiere un papel aún más crucial. La psicología debe comprometerse a no solo investigar, sino a transformar las condiciones que afectan el bienestar psicológico. En el Perú, la psicología es clave en áreas como la atención a víctimas de violencia familiar, orientación vocacional, salud pública y prevención del suicidio. Instituciones como el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer cuentan con psicólogos para atender a poblaciones vulnerables, además de universidades y centros de investigación. Están promoviendo una psicología con identidad regional que valore la interculturalidad e inclusión. Reflexión final. La psicología como ciencia ha evolucionado gracias a un diálogo constante entre la teoría, la práctica y la ética. En un mundo cada vez más complejo, su rol es comprender, acompañar y transformar. Aplica desde una perspectiva ética y comprometida socialmente. Tiene el poder de sanar heridas invisibles y construir sociedades más justas. En contexto como el Perú, la psicología no solo debe estudiar el comportamiento humano, sino contribuir activamente a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.